Bueno, muy bien, buenos días a todas y a todos. Una vez más nos encontramos en esta instancia de los seminarios de investigación de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Esta vez tenemos la presentación de Valeria Arza, investigadora de CENIT. Si bien ya todas y todos conocemos a Valeria, voy a hacerle como la formalidad de presentarla. Valeria es investigadora independiente de CONICET, con su sede de trabajo en CENIT. Es doctora en política científica y tecnológica por la Universidad de Sussex en Inglaterra, además es economista de la UBA, y es además la futura directora del doctorado en Economía de la Innovación, que está justamente en evaluación por parte de CONIAU en estos momentos. Va a ser un doctorado de la Escuela de Economía y Negocios, que esperamos pronto se pueda lanzar. Valeria va a hablar hoy de una investigación sobre los péndulos en la política económica argentina. Y bueno, el seminario va a estar organizado como habitualmente. Primero ella realizará una presentación y luego vamos a tener la oportunidad de hacer un diálogo y un intercambio con preguntas de parte de ustedes. Así que si les parece ya le doy la palabra a Valeria para que comiences con tu presentación. Gracias, Vale. Bueno, gracias Lucía. Bueno, les quiero comentar que está acá también Wendy Brau, que es coautora de este trabajo. Estuvimos trabajando juntas en esto durante el año 2018, Wendy, 2019, ya no me acuerdo exactamente cuándo. Esto arrancó originalmente, empieza como un capítulo de mi tesis doctoral allá por 2005-2006, y bueno, y lo retomamos con Wendy, y lo actualizamos, y lo perfeccionamos un montón, o sea, era mucho más descriptivo y general, y tratamos de armar realmente un producto que se pueda utilizar después para investigaciones futuras. Ahora les voy a contar mejor de qué se trata. Si les parece, empiezo a compartir. Me dicen... A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. El trabajo se llama El péndulo en números, tiene un nombre más largo, que no me acuerdo exactamente el título completo ahora, pero básicamente lo que... A ver si bajo... el objetivo que teníamos con este trabajo es poder, de alguna forma, cuantificar, armar un indicador cuantitativo que pueda mostrar y evaluar los cambios de rumbo en la política económica argentina a lo largo de los años. ¿Sí? Y tiene, digamos, es un trabajo que va a salir publicado en los próximos meses en la revista Desarrollo Económico, y es un trabajo que básicamente va a presentar 3 productos que nosotros queremos que se utilicen en futuras investigaciones, y es un poco lo que les voy a tratar de motivar durante esta presentación, ¿no? ¿Qué es lo que construimos y para qué puede servir? Entonces, si nosotros pensamos, digamos, en este objetivo de tratar de construir este indicador que muestre, digamos, las variaciones y los cambios de rumbo en la política económica, es fundamentalmente porque es un hecho estilizado en la literatura histórica, que las políticas económicas de Argentina sufren de una inestabilidad bastante marcada, y no solamente es inestable en un sentido en el sentido de cambiante, sino que se la ha calificado como pendular, como cíclica. Desde este trabajo de Diamant en 1984, en el cual él decía que utilizaba esta metáfora del péndulo para decir, para mostrar estos cambios que los llamaba cambios repetitivos entre lo que él llamaba una corriente que denominaba popular, que se apoyaba, digamos, en el crecimiento económico y en la distribución del ingreso, con políticas fundamentalmente keynesianas, y otra corriente que él llamaba ortodoxa,
que se apoyaba más en la teoría neoclásica, y la idea ahí era liberalizar los mercados, fomentar una integración internacional y contribuir con que hubiera un marco regulatorio predecible de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos, en este trabajo lo que hace es mostrar, digamos, cómo de una forma cualitativa y narrativa, cómo la política económica argentina va, digamos, pendulando entre estos dos extremos que llama popular y ortodoxo. A partir, digamos, de este trabajo hay otras descripciones también cualitativas que están nombradas en el punto 2 de los que están marcados ahí, que muestran estos cambios de la política, ¿no? De la política en sí, de los cambios que va habiendo en la política económica en Argentina. Más allá de esto, también hay otros trabajos que tratan de cuantificar la volatilidad económica utilizando indicadores en general macro, ¿no? Indicadores macroeconómicos, y muestran la volatilidad de estos indicadores. Por ejemplo, cómo cambia el tipo de cambio a lo largo del tiempo, o cómo va cambiando el PBI per cápita y otros indicadores, ¿no? Estos son indicadores de resultados y no de política en sí. Entonces, no hay, digamos, indicadores en la literatura cuantitativos que traten de mostrar estos cambios en la política en sí. Lo que hay de la política son indicadores fundamentalmente cualitativos, como el propio paper de Diamant, pero no hay, digamos, indicadores cuantitativos. Y eso es el aporte que nosotros quisimos hacer acá. Hay un antecedente de un trabajo que hizo Spilli y Tomasi en el año 2007, que sí construye un indicador que trata de medir específicamente los cambios en la política, pero mezcla de alguna forma cambios en la política con percepciones sobre la política, y lo hace para toda Latinoamérica y compara, digamos, diferentes países de Latinoamérica, y ahí concluye, por ejemplo, que Argentina es un país que es particularmente inestable. Creo que estaba séptimo en su índice, comparando varios países. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos acá es fundamentalmente presentar un marco metodológico para medir, para cuantificar estos cambios de rumbo en la política económica argentina a lo largo de la historia, y vamos a construir índices a partir de esta metodología que ahora voy a comentar. Lo que no hacemos en este trabajo es tratar de explicar los motivos o las consecuencias que estos cambios producen en la economía argentina, ¿no? O sea, no es un estudio que va a tratar de decir, bueno, por qué se producen los cambios, o qué implican estos cambios, qué consecuencias tienen, ¿no? Pero bueno, justamente lo que sí creemos es que un indicador de las características, como lo vamos a mostrar, sirve para futuras investigaciones en este sentido. Puede ser un insumo para generar nuevas investigaciones en este sentido, de las cuales ya hay bastantes, ¿no? En el trabajo nosotros citamos la literatura que ha fundamentalmente tratado de encontrar las causas y las consecuencias para explicar los cambios que se producen en la política económica. Bueno, ahora voy a la parte central, digamos, el paper, el aporte que para nosotras tiene es un aporte metodológico fundamentalmente, de cómo decidimos construir los indicadores que presentamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros fuimos construyendo y presentamos y ponemos en disponibilidad con frecuencia mensual, ¿sí? Entre el año 1955 y 2018, piensen mes a mes, ¿sí? Caracterizamos 7 áreas de política económica: fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, movilidad de capitales, privatizaciones y regulación, ¿sí? Entonces, esas 7 áreas las analizamos mes a mes durante todo ese periodo de tiempo, y lo que vamos a decir es si para cada una de estas áreas la orientación de la política económica en cada mes es lo que nosotros llamamos ortodoxas o heterodoxas, ¿sí? Y ahora voy a explicar mejor, digamos, en qué caso llamamos ortodoxa y en qué caso heterodoxa. ¿Cómo hicimos esto? Digamos, fue fundamentalmente a partir, ahora voy a explicar la metodología, pero las fuentes, digamos, para poder hacer esta clasificación, son fundamentalmente fuentes secundarias, libros de historia económica, que fuimos analizando y estudiando para todos los periodos, mes a mes, desde 1955 a 2018, y también consultas con especialistas de historia económica
especialistas en cada uno de los periodos para, digamos, para suplir con la información que a veces no estaba disponible en los libros, como para poder entender específicamente en cada área de política cuál era la orientación. Bueno, entonces, para construir esta vara sobre la cual después se va a dibujar el péndulo, lo que tomamos como vara son las prescripciones del consenso de Washington, en, digamos, las prescripciones de este consenso para cada una de las áreas que les comenté, de las 7 áreas, fiscal, monetaria, cambiaria, etc., ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a decir es, si la política económica está alineada, y la llamamos también así, alineada al consenso de Washington, entonces la vamos a considerar que es ortodoxa. Si no está alineada con el consenso de Washington, la vamos a considerar heterodoxa. Básicamente usamos como sinónimos alineado con ortodoxa, no alineado con heterodoxa, ¿sí? Entonces estudiamos el consenso de Washington para cada una de las áreas, y entonces a partir de ahí hicimos un indicador concreto para cada área que vamos a clasificar como ortodoxa o no ortodoxa cuando cumpla esas condiciones. Lo primero que llama la atención es utilizar el consenso de Washington, que surge en los años 90, para clasificar política de los años 60, por ejemplo, ¿no? 1955. Nos pueden decir, bueno, pero esto es completamente anacrónico, y efectivamente lo es en algún sentido, ¿no? Porque es un consenso establecido en un momento del tiempo y estamos usando para clasificar todo un periodo mucho más largo, de 1955 a 2018. Nosotros quisimos, digamos, poner la vara fija justamente para poder dibujar este péndulo, pero obviamente lo fuimos adaptando, ¿no?, a lo que eran los consensos de los organismos internacionales en cada periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, privatizaciones es un área de política, bueno, no podemos comparar las privatizaciones de los años 60 con las privatizaciones de los años 90, ¿no? Entonces, una privatización de los años 60 por ahí pasa desapercibida en los 90, aunque eran mucho más dramáticas y profundas. Pero las fuimos clasificando de acuerdo a lo que era el consenso, adaptando el consenso de Washington a lo que era el consenso en general de las instituciones de financiamiento internacional en cada periodo de tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, esto lo tienen después en el trabajo y en el PPT, lo tengo disponible para discutirlo más en profundidad si queremos ir área por área, pero por ejemplo, ¿cómo clasificamos la orientación en ortodoxa o heterodoxa para la política comercial, que era una de las 7 áreas, ¿no? Política comercial. Bueno, siguiendo el consenso de Washington, vamos a decir que la política comercial de un mes, ¿sí?, porque esto es hecho mes a mes, todo el periodo, de un mes, es ortodoxa si se está impulsando una reducción de impuestos al comercio exterior, o se están eliminando o reduciendo restricciones cuantitativas al comercio exterior. En ese caso va a ser ortodoxa, y si eso no sucede, entonces va a ser heterodoxa, ¿no? Entonces, cada mes, en cada área de política, va teniendo un 1 o un 0, ¿sí? Y lo mismo podemos decir para la fiscal, para la monetaria, para el mercado de capitales. Yo no llego a ver bien acá tienen cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, con esto, después podemos volver, si quieren ver cada una, cuál fue la metodología que utilizamos a cada una, pero les quiero mostrar los resultados para ir a la discusión. Entonces, con esto lo que hicimos fue armar 3 matrices, ¿sí? 3 matrices. La primera es esta, lo que llamamos matriz de políticas, que acá lo que hicimos fue, digamos, imagínense todos los meses de todos los años, las 7 áreas de política, y vamos describiendo, si esto es cualitativo, qué es lo que está pasando en cada uno de los meses para todas las políticas, digamos, en cada una de estas áreas. Acá ven, por ejemplo, digamos, una imagen, un recorte de esa matriz que ponemos en libre disponibilidad, que estamos listando, digamos, de forma narrativa 370 medidas de políticas específicas en cada una de estas 7 áreas, mes a mes, por presidente, y diciendo quién es el ministro de Economía en cada caso, ¿no?
nosotros analizamos en total son 63 años y más o menos hay 60 ministros de Economía durante esos 63 años. Bueno, el segundo producto es la matriz de orientación, ¿no? Que lo que implica es fundamentalmente darle un 0 o un 1, ¿sí? Un 1 cuando consideramos que la orientación en ese área de política es ortodoxa, o un 0 cuando es heterodoxa, para esta misma matriz narrativa mes a mes, ¿no? Entonces tenemos un montón de ceros y unos, ¿no? Acá está explicado como la orientación para cada mes en cada área, 1 si es alineada con el consenso de Washington, y 0 si no es alineada. Y después lo que hacemos es, a partir de esta matriz que tiene ceros y unos, armamos lo que llamamos un índice de orientación, que lo que hace es, para cada mes, promedia esos ceros y unos, ¿no? O sea, promedia los ceros y unos. Entonces, lo que va a dar es un valor entre 0 y 1, que nos va a decir, en promedio, ese mes, la política económica argentina era, si en todas las áreas eran ortodoxas, va a ser 1, y si en todas las áreas eran heterodoxas, va a ser 0, y cualquier intermedio va a estar entre 0 y 1, básicamente, ¿no? Entonces tenemos un índice de orientación mes a mes que promedia las 7 áreas, y a su vez lo que hacemos también es después ese índice convertirlo en una variable categórica, que vamos a llamar índice categórico de orientación, que va a asumir el valor 1 cuando el índice es mayor a 0.6, o sea, cuando es fundamentalmente ortodoxa, las políticas son fundamentalmente ortodoxas en ese mes, y va a ser 0 cuando el índice es menor a 0.4, o sea, cuando las 7 áreas de política en promedio son fundamentalmente heterodoxas, y llamamos mixtas a las que están en el medio, digamos que no las podemos, digamos que no podemos, porque está más o menos parejo la cantidad de políticas en las diferentes áreas que son ortodoxas y heterodoxas. Con este indicador categórico de orientación, ahí ven, digamos, un recorte de esa matriz, ¿no? Para cómo se ve mes a mes. Las primeras 7 columnas serían la clasificación de la política fiscal, monetaria, cambiaria, etc. Después aparece el índice de orientación que promedia eso, y después aparecen este índice, a partir del índice de orientación, los indicadores agregados categóricos, si el periodo, digamos, consideramos fundamentalmente alineado, o lo consideramos fundamentalmente no alineado. Bueno, y después, el último de las matrices es construir una matriz de cambio, ¿no? Que acá lo que vamos a mostrar es si un mes respecto del otro cambia este indicador categórico de si el periodo era fundamentalmente ortodoxo o heterodoxo. Si hay un cambio, entonces le vamos a poner 1, esto para contar efectivamente cómo van cambiando las orientaciones a lo largo del tiempo. Bueno, entonces ahora, digamos que les conté rápidamente la metodología sin ir con demasiada precisión, vamos a ver un poco los resultados, ¿no? Y acá tenemos, este es el dibujo del péndulo, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es el índice de orientación mensual de la política económica, que les comentaba que lo que hace es promediar los ceros y unos para las 7 áreas, ¿no? Entonces ahí las líneas de punto dividen lo que consideramos, digamos, si está por debajo de 0,4 va a ser ortodoxo, y por arriba de 0,6 va a ser heterodoxo. En el eje X tenemos los periodos de tiempo, y ahí vemos cómo se va dibujando el péndulo, ¿no? El péndulo que esperábamos de alguna forma tener por las narrativas que existen a ver, voy a tratar de parar el péndulo para dejarlo fijo. Por la narrativa que existe. Me pone nervioso el péndulo. Te pone nervioso, bueno, ahí lo dejo quietito. Bueno, y ahí lo que... No te pongas nervioso, no te pongas ansioso. Bueno, y ahí lo que podemos ver es el péndulo, pero no solo el péndulo, ¿no? Que se ve claramente cómo va cambiando, se ven varias cosas acá, ¿no? Solo viendo esto, así.
Bueno, lo primero que vemos, ahí estamos dibujando también el signo político de los partidos gobernantes de cada periodo, ¿no? Entonces tenemos radicales y aliados, peronistas y aliados, y gobiernos militares, ¿sí? En violeta. Una de las cosas que se puede ver, digamos, lo primero que llama la atención, mirando el péndulo así quietito, es que todos los partidos políticos y los regímenes políticos tienen orientaciones de los dos tipos. O sea, no se puede hacer una división muy clara, decir, bueno, a ver, estos son ortodoxos, estos son heterodoxos, hay un poco de todo en todos lados, ¿no? Eso es una primera apreciación que ahora después la tratamos de cuantificar también. La segunda apreciación que se puede ver acá es que los ciclos se han vuelto más largos a partir de los años 90. ¿Sí? O sea, el péndulo es mucho más fluctuante antes de los 90 de lo que es después de los 90. ¿Cierto? Y también lo que se ve es que esto que dije recién, la primera apreciación de que hay un poco de todo en todos los mandatos, es más claro también antes de los 90 que después. Después parece realmente un poco más, seguir un poco más los diferentes periodos políticos, ¿no? O sea, va cambiando también cuando va cambiando los gobiernos. Aunque vemos, por ejemplo, después de los 90, que tenemos gobiernos peronistas ortodoxos en los 90 con el menemismo, heterodoxos con el kirchnerismo también peronistas, ¿no? O sea que de vuelta no podemos dividir claramente por signo político. Bueno, entonces, con esto les cuento un poco en general, digamos, qué es lo que se ve mirando solo estos indicadores del péndulo. Bueno, lo que vemos es que los promedios de cada orientación son cortos. O sea, en Argentina, en este periodo de tiempo, si tomamos todo el periodo, ninguna orientación, ni la ortodoxa ni la heterodoxa, dura más de 2 años. O sea, cada 2 años hay un cambio de rumbo, ¿sí? En promedio para todo el periodo. ¿Sí? Y los ministros de Economía duran más o menos 1 año en el poder, que era lo que les empecé a contar al principio, ¿no? Que teníamos 63 años y casi 60 ministros. Entonces, en promedio, duran 1 año. ¿No? Si vemos el recuadro que está señalado ahí en amarillo, vemos que los ciclos ortodoxos parecen ser un poquito más largos que los heterodoxos, y los ciclos mixtos son particularmente cortos, lo cual es esperable porque en general esos ciclos mixtos son de ajuste también, ¿no? Que están como ajustándose, está cambiando la orientación en ese momento. Tenemos muchos menos ciclos mixtos que obviamente ortodoxos y heterodoxos. Ahora, lo que vemos también en este grafiquito es que cuando dividimos ese periodo completo para dos subperiodos, y este corte lo hicimos no de casualidad, lo hicimos en 1990 porque analizamos en qué periodo, en qué mes se notaba un quiebre estructural, utilizando el test de Bay-Perron que está ahí mencionado, y ese momento, digamos, cuando hay un cambio de duración de los ciclos, es en diciembre de 1989. ¿no? A partir de ahí, efectivamente, como se veía en el péndulo, la duración pasa a ser un poco más larga, y como se ve, es 3 veces más larga, digamos, el segundo periodo, las columnas que están en el medio, son mucho más largas, digamos, cuánto es la duración promedio de cada ciclo, es más larga en los 90 que lo que era hasta los 90. ¿no? Y bueno, en promedio son 86 meses, dura más o menos, lo que decíamos que en general desde 55 a 2018 eran 2 años, cuando pasamos a ver el segundo periodo de los 90 en adelante, eso debe ser 23 meses, son 86 meses, y el primer periodo es 15 meses, el promedio de duración de cada ciclo. Bueno, otra cosa que a nosotros nos resultó súper interesante cuando hicimos esta cuantificación, es que más de la mitad de cada cambio, ¿sí? Cuando nosotros vemos los cambios, acá te vas a poner nervioso Martín de vuelta, que acá son las flechitas rojas, marcan los cambios de
orientación, ¿sí? Cuando se pasa de ortodoxia a heterodoxia, ¿sí? Nosotros en todo este periodo vemos 16 cambios de orientación de ortodoxia a heterodoxia, pero más de la mitad, 9, suceden al interior del mismo gobierno. O sea, dentro del mismo gobierno, sobre todo antes de los 90 pasa esto, hay cambios de orientación en la política económica. Bueno, y si bien, como les decía al principio, vemos que los gobiernos de todos los signos introdujeron políticas económicas diferentes en diferentes momentos de la historia, tenemos periodistas ortodoxos, periodistas heterodoxos, radicales, etc. Cuando armamos el promedio, lo que encontramos claramente es que en la comparación entre los gobiernos militares y los gobiernos democráticos, los gobiernos militares tienen políticas más ortodoxas que los gobiernos democráticos. Esta es una comparación que nos da, digamos que es significativamente así. Los gobiernos peronistas suelen ser más heterodoxos que los gobiernos radicales, ¿sí? Acá hicimos esta diferencia de media, y bueno, esto da así para la comparación en el primer periodo entre de facto y democracia, que es el único periodo relevante porque es donde hay gobierno de facto, y para el segundo periodo entre peronistas y radicales. Los peronistas parecen más heterodoxos que los radicales. Bueno, y finalmente el último de los resultados que les voy a mostrar, que de vuelta, estos son ahora lo que nosotros tratamos de hacer, es ver si nuestra clasificación, digamos, estas matrices que presentamos tienen algún sentido en términos de la política económica, digamos, si miden, porque acuérdense que estamos clasificando medidas de política, y nunca vemos los resultados, no clasificamos, digamos, por ejemplo, una política puede tener, una política fiscal puede tener la intención de reducir el déficit fiscal, y entonces, y hace todo lo que supuestamente se debe hacer para reducir el déficit fiscal, nosotros la vamos a clasificar como ortodoxa, pero no estamos viendo si lo logra o no lo logra, no estamos viendo el resultado, ¿no? de si el déficit fiscal efectivamente se logró o no se logró. Entonces lo que terminamos, digamos, el último ejercicio que presentamos en el paper es, de alguna forma, tratar de correlacionar estos indicadores de orientación, en general, digamos, tomando las 7 áreas en conjunto, y para cada una de las áreas, ahora sí, digamos, tratando de relacionarlos con algunas variables de desempeño, algunas variables claves de desempeño. Por ejemplo, son las que están en el cuadrito ahí. Entonces esas las vamos a utilizar en un modelo de regresión de serie de tiempos como variables dependientes. Por ejemplo, la participación asalariada en el ingreso, el salario real, la inversión es la tercera variable, el PBI per cápita, las exportaciones como proporción del PBI, y un índice de apertura que suma IMPO más EXPO sobre PBI. Esas son variables que vamos a tomar como variables dependientes, y lo que vamos a hacer es regresarlas contra los índices de orientación agregados, o sea, tomando todas las áreas juntas, el promedio, pero también por área, ¿no? Hicimos los 2 ejercicios. Y controlamos por el signo político, como para poder decir que esto es, digamos, controlando incluso por el signo político, para ver si hay alguna asociación entre los indicadores que estamos construyendo y estas variables de desempeño. Entonces, el primer resultado de esto es, digamos, acá voy a mostrar esta tablita, la tablita de regresión. Esta es para el índice de orientación general, el que promedia las 7 áreas, ¿sí? Esa es la variable explicativa. Y la variable dependiente, estos son estos indicadores macro que les mencionaba recién: apertura, expo, inversión, participación, etc. Bueno, el indicador general de orientación, digamos, lo que nos da es solamente, digamos, nos da significativo en relación a los salarios, o sea, los meses con orientaciones más ortodoxas tienen un impacto o tienen una asociación negativa con el salario real.
Lo mismo sucede con los meses donde fundamentalmente las políticas son de carácter mixto, ¿sí? Entonces la orientación, en relación con las variables de desempeño, solo vemos una asociación negativa con salario real. Y después lo que hicimos es la misma regresión, pero en vez de ver la orientación, ver los cambios, o sea, cómo influye el hecho de estar cambiando estos cambios de rumbo, ¿no? Pasar de ortodoxa a heterodoxa. Y ahí se ven muchas más, digamos, relaciones muchas más claras, y en particular, una relación que vemos es que los cambios inciden de forma negativa con la inversión, con la participación de los salarios en el PBI, con el PBI per cápita. Básicamente cambiar, digamos, cada uno de los cambios tiene un impacto negativo sobre las variables de la economía doméstica, ¿no? Y esto en realidad no es sorprendente porque en general se cambia de política cuando algo no está funcionando, ¿no? Entonces, o sea, no funciona y por eso se cambia. Entonces acá obviamente las causalidades, si bien nosotros estamos poniendo un rezago de la variable dependiente en estas regresiones, bueno, no está claro, digamos, que esto sea la causalidad, puede ser también la causalidad inversa. Bueno, pero lo más interesante para mí de estas asociaciones es cuando uno las hace a nivel de, ahora ya no tomando el agregado de las 7 áreas de política, sino política por política, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos, solo graficamos para no poder tantas tablas de regresión, porque imagínense que esto es una regresión por cada una de las orientaciones, de las políticas, de las 7 áreas de política. Tenemos acá las áreas de política y marcamos el coeficiente sobre las variables dependientes. Las variables dependientes son las que están arriba. Marcamos si el coeficiente es significativo y el signo, ¿no? Si está para el lado izquierdo es negativo, si está para el lado derecho es positivo. Y entonces acá, así como encontramos que la orientación ortodoxa tenía un impacto negativo sobre el salario, lo que vemos es que es fundamentalmente las áreas de política ortodoxa fiscal, ¿sí? Y regulatoria. Regulatoria son políticas fundamentalmente de flexibilidad de precios, de no, digamos, tratar de hacer que los salarios digamos, se ajusten y que no haya mucha regulación sobre el salario. Entonces, bueno, efectivamente esas dos tienen impacto negativo sobre el salario. Que es algo que uno, digamos, esperaría de alguna manera, ¿no? La fiscal y la regulatoria. Ahora, después la cambiaria, ¿sí? La cambiaria se define desde el consenso de Washington como un tipo de cambio que sea competitivo, ¿no? Y entonces, efectivamente, la cambiaria con un tipo de cambio competitivo tiene un impacto positivo sobre las exportaciones, que es algo que uno también esperaría, si tiene un tipo de cambio competitivo, que tenga un impacto positivo sobre las exportaciones. La cambiaria también tiene un impacto positivo sobre la apertura, fundamentalmente liderado por estas exportaciones, y la comercial, ¿no? Que es justamente liberalizar el comercio internacional, tiene un impacto positivo sobre la apertura, fundamentalmente empujado por las importaciones en este caso, ¿no? Bueno, esto nos da, estas relaciones de alguna forma son relaciones que son consistentes con lo que uno esperaría, entonces de alguna forma nos da cierta robustez o cierta tranquilidad de que la forma de construir los indicadores de política tiene algún sentido con las variables de la economía real, ¿no? Y esto es lo mismo, pero en vez de ver la orientación área por área, son los cambios dentro de cada área. Cuando dentro, por ejemplo, de la política cambiaria, tenemos un cambio de ortodoxo a heterodoxo, ¿no? Vamos contando mes a mes si hubo cambios respecto del mes anterior. Y acá una cosa para señalar es que los cambios son malos para la inversión, ¿sí? O sea, los cambios en cualquiera de las áreas de política, regulatoria, privatización, todos los cambios siempre nos da significativo y negativo respecto de la inversión, ¿no? Y bastante intenso. Bueno, y también es negativo respecto del salario, del PBI per cápita, ¿no? Cambiar es, ya como veíamos también para la orientación general,
es algo que afecta las variables de la economía doméstica, variables reales de la economía doméstica. Bueno, y con esto voy a cerrar, y a futuro es simplemente decirles que estas tres matrices, la matriz tanto la narrativa que tiene la descripción de las 370 medidas de política económica clasificadas por área mes a mes, esa matriz, la matriz de que esas las clasifica en 0 y 1, ¿sí? Y las matrices de cambio están todas disponibles para futuras investigaciones. Nosotros justamente lo que querríamos es que estas se utilizaran en hacer este tipo de estudios que estamos, digamos, mostrando la motivación de cómo se pueden usar en regresiones, pero se pueden usar obviamente para muchas otras cosas y se pueden usar mejor, ¿no? También acá simplemente estamos tratando de generar el interés para que se utilice. Y bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir y después si quieren vuelvo a compartir. No sé si, Wendy, hay algo que me olvidé de decir y querés decir vos. No, bueno, me parece que has dicho todo. Sí. Sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por tu presentación. A mí me resultó fascinante todo lo que contaste, lo que compartieron ambas con esta investigación, tanto de la propuesta metodológica como la sistematización de fuentes durante un periodo tan extenso, y por supuesto los resultados, ¿no?, a los que llegaron, y sin duda se abre la posibilidad de investigaciones futuras, como muchas posibilidades, ¿no?, tanto por la metodología propuesta como los resultados. Dejo abierto ahora a quienes quieran hacer alguna pregunta, comentario. Martín, adelante. Hola, bueno, gracias. Bueno, la verdad que, como decía Lucía, quedan un montón de cosas que hay que procesar, porque hay mucha información. Una cosa que me llamó la atención, que me parece impresionante, es que hayan recopilado mes a mes, lo cual de alguna manera indica como una especie como de volatilidad esperada, es decir, porque si te propones recopilar, esperás que la información, digamos, que la orientación de política cambie como a un ritmo acelerado, ¿no? Pero hay dos cosas que me resultan como contraintuitivas y quiero ver qué es la interpretación que ustedes le dan. Pero, como digo, es como uno está procesando en el momento, ¿no? La primera cosa es que uno, digamos, a partir de los años 70, digamos que las economías se vuelven más volátiles, ¿no? Por todo el tema de apertura, mercado de capitales y demás. Sin embargo, desde el punto de vista de la orientación de política, como que las políticas, los resultados que ustedes obtienen son más estables. Entonces, esa me parece como la primera cosa contraintuitiva, ¿no? Y la segunda es que uno esperaría que hasta, digamos, los años 70 o los años 90 incluso, hay áreas de políticas que son, sobre los cuales existen más consensos, es decir, donde es más difícil identificar una heterodoxia y una ortodoxia. Quiero decir, hay temas que son de agenda fuerte de los años 90. Las privatizaciones, claramente, probablemente también la desregulación. Entonces, también eso me llama la atención, que la volatilidad esté registrada antes de los 90, cuando existen como temas, ciertos consensos de política económica que no estaban sometidos, digamos, tan fuertemente a esta dicotomía ortodoxia-heterodoxia. Entonces, no sé si eso tiene que ver con la construcción. Ahí sí me parece que hay, como, digamos, vos te anticipabas, digamos, es como que la referencia del consenso de Washington ahí pone un poco de ruido, ¿no? Porque, digamos, hay muchos temas del consenso de Washington que me parece, digamos, que antes de ese periodo no formaban, como decía, parte de la discusión. Entonces ahí después, no sé, cómo ustedes en el análisis de la materia de política finalmente terminan como armando digamos, asignando un valor a los indicadores. Entonces no sé si esto que yo veo puede tener que ver con eso. Pero nada, ese comentario y pregunta. Muchas gracias, Martín. Si les parece, recogemos algún comentario o pregunta más.
Martina está levantando la mano. ¿Querés hacer una intervención? Sí, sí, gracias. Estoy con mala conexión, por eso no pongo la cámara todo el tiempo, porque si no, no escucho. No hay problema. Buenísima la presentación, la verdad, como decía Martín, impactante. Te deja pensando, nos va a dejar pensando todo el día, creo. Me llamó la atención a mí también esto último que aparecía en las filminas, de la relación entre la orientación y los cambios, digamos, y el impacto sobre el producto, ¿no? Y bueno, obviamente el producto per cápita, que en general la orientación no tenía mucho efecto sobre el PBI, digamos, o sobre el crecimiento, por llamarlo de algún modo, pero los cambios sí, tenían todos efectos negativos, ¿no? Lo cual es algo como sistemático y que en principio no sé, no se me ocurre una explicación directa. Algo que, digamos, lo de los cambios, sí, los cambios de orientación quizás necesitan un tiempo mínimo, quizás, para tener algún efecto en el crecimiento, lo cual vos encontrás antes de los 90, digamos, más volatilidad, digamos, de políticas, después de los 90 más estabilidad, pero así todo no sé si hay un cambio en este impacto en el producto según el periodo considerado, no sé si esto lo analizaron, pero digamos, nos las pasamos discutiendo qué hay que hacer para crecer, ¿no? De algún modo, y entonces me parece que acá hay un semillero de cuestiones y de datos muy interesante. Entonces, no sé si ustedes ya han avanzado sobre esto, quizás es una pregunta que hoy no tiene respuesta, pero bueno, me parece que es uno de los temas que quedan picando y con enorme interés, ¿no? Si hubiera alguna reflexión de ustedes sobre esto, me encantaría escucharla. Gracias. Muchas gracias, Martina, por tu intervención. ¿Te parece, Valeria, si empezás a dar algún comentario sobre estas intervenciones? Bueno, sí, primero que nada, gracias a ambos por el interés y por las preguntas. Wendy, también te voy a llamar a vos a responder si tenés algo más que agregar. Respecto al punto último de Martina, la verdad es que no recuerdo si en algún momento hicimos por periodos, si dividimos tratando de ver las regresiones, qué sucedía, si diríamos antes o después de los 90, cuando tenemos efectivamente más estabilidad, después de los 90, a ver si cambiaba el impacto, así que no te voy a poder responder eso, porque si lo hicimos no me acuerdo los resultados, y no me acuerdo si lo hicimos, además. Lo que sí vemos y notamos es que efectivamente pensemos que en promedio la duración es recorta, ¿no? Entonces para tener, en menos de 2 años, entonces como para tener un impacto sobre el PBI es poco esperable que suceda, ¿no? Además, estas son series de tiempos que tienen el rezago de la variable dependiente como variable explicativa, con lo cual el agregado de lo que podés, digamos, de lo que puede explicar la orientación es poquito, ¿no? Si a veces tratamos de hacerlo justamente lo más robusto posible esa estimación, para efectivamente ver, es bien conservador, quiero decir, ¿no? O sea, como que no encontramos relaciones, pero también porque la estimamos de una manera en donde no era fácil encontrar una significatividad, ¿no? Si hacemos una correlación simple, seguramente encontremos alguna relación positiva o negativa. Lo estoy diciendo sin tener resultados acá, pero eso sí es algo que sí hicimos, digamos, está en el working paper que está publicado en la página de CENIT, están estas correlaciones hechas de una manera más bruta, digamos, más correlacionando orientaciones con variables de desempeño. Ahora, lo que sí resulta muy claro, y en realidad esto era un poco la motivación que yo tenía con la tesis doctoral, de ver cómo los cambios impactan sobre el desempeño a largo plazo de una economía, ¿no? Y entonces, los cambios, eso no hay duda, o sea, cambiar tiene un impacto negativo sobre digamos, no darle el tiempo a que cada una de las orientaciones pueda plasmarse en algún resultado,
lo que hace es tener un impacto negativo. Ahora después, cuando empecé a hacer esto con Wendy trajo esta idea de, bueno, ojo con las causalidades acá, ¿no? Porque estos cambios en realidad suceden, si uno analiza la historia económica, sucede cuando ya no da más, cuando la economía está a punto de explotar, entonces ahí cambia, ¿no? Entonces uno encuentra esa relación negativa, pero es también esperable porque efectivamente el cambio se da en el momento en que ya no resiste esa orientación, ¿no? Entonces, bueno, por eso de hecho encontramos que los cambios impactan negativamente sobre todas las variables de desempeño domésticas internas, y impactan positivamente sobre las exportaciones. Ahí creo que Martín me hizo esa pregunta, no sé, me la hice yo desde la cabeza de Martín. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale esto? Bueno, acá lo que pensamos es simplemente, tiene que ver con que se exporta más en periodos recesivos, simplemente porque cae la demanda interna, ¿no? Digamos, esto para efectivamente, nosotros lo que queremos es presentar la metodología, dejar en libre disponibilidad las matrices y de que esto después se use de manera seria, digamos, para hacer análisis robustos a futuro, ¿no? Esta es como un poco la idea. No hicimos nosotros, digamos, la respuesta a Martina es que no hicimos nosotros esos análisis robustos, es como más para motivar que para otra cosa. Y sí, lo que hicimos fue relacionar área por área con variables de desempeño en cada área para ver si tenía sentido lo que se estaba midiendo, y eso nos deja tranquilas porque efectivamente, no sé, te da cambiaria con exportaciones, es lo que esperás, te da comercial con apertura, es lo que esperás, ¿no? Como que esas relaciones que uno espera, efectivamente se dan en las variables, entre las orientaciones de política con las variables de la economía real. Entonces como que estamos más o menos confiadas que esta metodología para medir las orientaciones tiene algún sentido, alguna correlación con las variables de la economía real, y entonces, bueno, parece que están midiendo más o menos bien lo que se plantea medir, ¿sí? Respecto, Martina, a las preguntas que vos hacés, los 70 en Argentina son particularmente cambiantes, ¿no? O sea, vos tenés durante el gobierno militar ministros de Economía que siguen políticas bien heterodoxas, y otros que bien ortodoxas, y es como que tenés, o sea, como que es un periodo particularmente inestable, digamos, y toda la previa también, ¿no? de los diferentes golpes militares, cada uno de ellos son bien cambiantes, con lo cual no es, digamos, no me llama la atención a mí que tengamos este quiebre en los 90 y que antes sea todo particularmente cambiante. Respecto de los anacrónicos, sí, estamos de acuerdo, y es algo que es complicado de decidir, de tomar la decisión, en algunos casos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, para las políticas fiscal, monetaria, esas no es tan difícil llevarlas para atrás. Las que son más difíciles de llevar para atrás son movimientos de capitales, claramente, porque ahí, por ejemplo, movimientos de capitales, lo que en el primer periodo es fundamentalmente el tratamiento a la inversión extranjera directa, no es la liberalización de la cuenta capital. Entonces ahí lo que estamos analizando es si se le da igual tratamiento, o si se le busca dar igual tratamiento, o no. Mientras que después de los 90 ya no es eso, porque como vos decís, eso está medio consensuado. Entonces lo ortodoxo, heterodoxo es cuál libre es el movimiento, ¿hay control de capitales o no? ¿Sí? ¿Cuál libre es el movimiento del...? Entonces ahí donde, por ejemplo, ese es un caso en donde se adapta la definición en cada uno de los periodos. Pero sí, lo que pasa es que si no tenés una vara no podés dibujar el péndulo. Entonces, no, estoy de acuerdo, pero un comentario breve. Estoy de acuerdo en que el periodo 55, 90 es volátil, muy volátil, pero me parece que esa volatilidad se concentra quizás en 2 o 3 áreas de política, que son la política fiscal, la política cambiaria, si querés, pero después política comercial, política privatizaciones y desregulación parecen ser, digamos, durante todo ese periodo parecen ser estables. A priori me suenan que son periodos deberían ser más estables, o en todo caso, digamos, que el tamaño del péndulo es mucho más pequeño en ese periodo
en términos de sumatoria de áreas de política que lo que hay en los 90, donde al haber un cambio digamos, de consenso, introducís como privatizaciones, política comercial. Esas, digamos, entiendo que, digamos, esas dos políticas, fiscal y cambiaria, pueden ser como bien volátiles en el periodo anterior, pero en cuanto al tamaño, eso me hace un poco de ruido. Ahí está Wendy, ¿querés hablar? No, que creo que esto también tiene que ver con lo que vos decís de que estamos usando el consenso de Washington para un periodo que es mucho más largo. Entonces vos tal vez estás pensando, bueno, tenés el pre-consenso de Washington y después post-consenso de Washington. Entonces ahí vos podés armar dos periodos en donde, en toda la regulación había un consenso de mucho más regulación antes. Pero nosotras, la definición, si la vemos área por área, nos permite al interior de antes del consenso de Washington diferenciar entre ministros que desregularon y ministros que regularon. O sea, por ejemplo, el Rodrigazo, para ejemplificar con algo muy extremo, es un momento de súper desregulación a comparación de precios relativos y demás con lo que venía antes. Entonces, tal vez, si uno lo piensa como a nivel macro, vos decís, bueno, es verdad, como que podés marcar dos grandes periodos estables, con consensos en ciertas áreas, pero al querer trasladar criterios que sirvan en todo momento, sí podemos diferenciar adentro del periodo que viene antes de los 90. Tal vez tiene que ver con eso, esa cosa que suena, bueno, no sé si va un poco por ahí. Ok, el consenso, digamos, consenso de Washington es respecto a los ejes que analizan, pero no respecto, digamos, que es el cero, digamos, no es el cero de los 50 años, digamos, y en función de eso... Claro, el consenso de Washington es la guía para luego área por área establecer como criterios bastante precisos que son, bueno, esos que Vale mostró al principio. Ok. La volatilidad está analizada al interior de cada periodo, digamos. Y de cada área, sí. Y de cada periodo. Hay como una definición concreta para cada medida. Puede ser igual lo que decís de que la regulación cambie menos. Bueno, ahí está la Y ahí lo tenés, por ejemplo, ¿no? Ahí está área por área el péndulo. Sí. Y ahí, bueno, qué sé yo, en el regulatorio, los 70 lo tenés quieto, bastante quieto. El movimiento de capitales, en los 60 lo tenés arriba, o sea, menos volátil que lo que, claro, digamos, que lo que se ve en el índice general. Hay algunas áreas que por naturaleza son más volátiles que otras. Dice, privatizás vas y volvés cada 15 años a lo sumo, ¿no? Sí, de hecho privatizar es una que hacemos diferente, el criterio no lo hacemos mes a mes, sino lo hacemos por ministro de Economía, porque vos no podés esperar que haya un cambio de privatización mes a mes, ¿no? Entonces hacemos, bueno, un ministro de Economía que favorable a las privatizaciones o no. En ese caso lo hicimos por ministro de Economía. Ok, bien. Lilia. Hola. Bueno, primero felicitaciones Vale y Wendy, espectacular, un trabajo enorme, imagino los meses que han estado leyendo, escribiendo y sistematizando, un trabajo espectacular, y la verdad que no lo había visto todavía, me pareció muy bueno. Tengo una pregunta metodológica respecto a cómo midieron regulaciones. Porque cuando uno dice, bueno, privatizaciones es más fácil de clasificar, o políticas fiscales y monetarias están más intuitivas, pero lo regulatorio en cada momento del tiempo imagino que también contempla diferentes, o sea, temas de propiedad intelectual. Entra dentro de regulación. ¿Qué es lo regulatorio que miran? ¿Se vale la pena distinguir o cómo definieron lo regulatorio en el marco del trabajo? Porque, bueno, en un momento que Vale contaba los resultados, decía, bueno, acá pueden influir las regulaciones los salarios del trabajo. Bueno, ¿qué regulaciones están metidas en eso que ustedes llaman regulatorio? Uno podría interpretarlo o sea, puede ser muy amplio, interpretarlo de diferentes maneras. Entonces me gustaría como saber cómo lo operacionalizaron. Ahí lo tenés en pantalla, como hicimos, digamos, acá supuestamente, digamos, en el consenso de Washington era la idea, propiedad intelectual no está acá, o sea, la idea es como más macro. Entonces, acá es como, la idea es dejar que los precios, digamos, que no haya controles de precios, básicamente, ¿no? Y entonces dejar que los precios relativos son los que establezca el mercado, ¿no? Okay. Ahora,
muchas veces lo que sucede es que encontramos políticas de fijación del salario, ¿no? Es decir, salarios máximos, ¿no? Entonces, bueno, corregir, porque ahí lo que se estaba tratando de hacer era como contener los niveles de salarios, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos es, bueno, primero si hay fijación de precios y de tarifas públicas, y después vemos fijación de salario. Entonces vamos a clasificar como ortodoxas, digamos, las orientaciones, las políticas orientadas a la corrección de precios relativos hacia aquellos que surgían en un contexto de liberación de mercado. O sea, la idea del 1 es que los precios sean libres, pero cuando se estaba tratando de ajustar salario también era 1, básicamente. Ese es el... Ok, perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valeria y Wendy, por todas sus aclaraciones, respuestas. Tenemos ahí una pregunta de María Aide que dice si consideraron ampliar este trabajo o utilizar este método para compararlo con el resto de los países de América Latina. Me imagino la envergadura de un trabajo así, pero sería súper interesante, claro, ¿no? Hace poquito Wendy presentó este trabajo en una conferencia y le hicieron una pregunta parecida, ¿no, Wendy? Efectivamente sería súper interesante que alguien lo hiciera. Para justamente, digamos, el ejemplo que tenemos de un trabajo anterior que trata de comparar la inestabilidad de las políticas, trabajo que les mencioné al principio de Spilli y Tomasi, que hacen, digamos, pero con un indicador mucho más agregado y, digamos, no mirando política por política, ¿no? Es un trabajo muy arduo para hacer para más de un país. O sea, como que tiene que haber otro equipo que lo haga, básicamente, porque es analizar, imagínense esto, ¿no? Una serie histórica relativamente larga en cada área de política y tratar de entender qué es lo que se trató de hacer, porque no podemos, o sea, no podemos mirar los indicadores, por ejemplo, de déficit fiscal, para decir si la política fiscal era ortodoxa o heterodoxa, mirando el indicador de déficit, que eso es fácil, decir, bueno, mayor, menor, o sea, no, pero era mirar la política, mirar qué es lo que se estaba tratando de hacer en cada caso. Y es un trabajo complejo que nos llevó, digamos, mucho tiempo, pero como les decía, que yo había iniciado para mi tesis doctoral y después lo profundizamos con Wendy leyendo muchas más cosas y consultando especialistas, porque en algunos casos con la lectura sola no nos hacíamos una idea, no somos especialistas en historia económica, ¿no? Entonces no nos hacíamos una idea de efectivamente cuál era la política que estaba por detrás en cada ministro, cada mandato de cada ministro de Economía. Una investigación muy exhaustiva, larga. Otra cosa interesante es ver cómo los ministros de Economía van apareciendo y reapareciendo, ¿no? O sea, un ministro de Economía que aparece en diferentes momentos de la historia que no tenía tan claro. Wendy, ¿querías decir algo? No. Les comento que Marcela Bach compartió en el chat el link al artículo, así, bueno, quienes estemos interesados podemos acceder. Ya estamos llegando a la hora que en general tenemos para los seminarios, no sé si hay alguna intervención o pregunta más. Hay muchas felicitaciones en el chat. Bueno, también decirles que estamos, la semana que viene, se nos viene una nueva CIDI, una semana de la investigación, el desarrollo y la innovación. Ya tenemos el programa armado, estamos ajustando las últimas mesas de diálogo. Ustedes saben que la CIDI la organizamos por un lado con paneles de investigación, van a ser 9 paneles en total, van a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, va a estar por Zoom. Tenemos muchas colegas y muchos colegas de universidades del exterior, de otras provincias, de otras universidades, de nuestra propia universidad. Realmente las invito a ver el programa, está muy, muy interesante. Y por otro lado tenemos mesas de diálogo, hay una que es el lunes a las 11 de la mañana, justamente coordinada por Valeria Arza sobre tema patentes, y luego van a ser otras a las 6 de la tarde. Esas son las que estábamos terminando de ajustar. Ya en breve enviaremos el programa de las mesas. Pero el programa de los paneles de investigación ya está disponible.
Y también a partir de mañana estarán los pósters virtuales, que es otra forma de participación en la CIDI. Son pósters de videos de 2 minutos con distintas tesis, trabajos de cátedra, investigaciones, que podremos ver en la página web de la CIDI. Así que, bueno, nos veremos en esta semana a partir del 6 al 10. Muchísimas gracias hoy a Valeria Arza por tu presentación. Gracias a todas y a todos por asistir al seminario. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene con la CIDI. Espero que tengamos esa oportunidad de reencontrarnos con varios paneles y mesas de diálogo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias.